Es una palabra muy hermosa, muy bonita y tal vez, no sé si alguna vez has escuchado la predicación de esa parte, si no ya lo va a hacer el día de hoy. El Señor Jesús vino a Capernaum, probablemente estaba en casa de Pedro, pues dice la Escritura que vinieron a Pedro estos que cobraban los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? A nadie nos gusta de que nos llegue el cheque y ¡pum!, ya está un descuento ahí bien grande de que en automático, ¿sí? Y a nadie le gusta, pero sin embargo se tiene que hacer y cumplir. Algunos comentaristas mencionan que esto era un impuesto de gobierno, otros comentaristas mencionan que era un impuesto que venía del ala religioso, un impuesto que tenían que dar las personas para el templo. Así que vinieron a casa de Pedro a cobrarlo. Cualquiera que haya sido la situación, ya sea de gobierno o de un impuesto del ala religioso del templo, vinieron a buscar ese pago. Entonces vinieron y la pregunta que le hacen a Pedro es: ¿tu maestro paga los impuestos? Entonces de ahí saco conclusión que era un impuesto del ala religiosa, porque acuérdense que estaban buscando siempre algo contra el Señor Jesús, y llegaron y le dijeron a Pedro: ¿tu maestro paga los impuestos? ¿Paga el tributo? Llegaron directo a eso. Recuerden que los fariseos, los escribas, los saduceos siempre estaban buscando algo en contra del Señor Jesús, hallar algo contra él. Por eso yo digo que era una cobranza del lado judío, porque llegaron preguntándole a Pedro eso. ¿Recuerdan una vez que al Señor Jesús le volvieron a preguntar sobre: ¿es lícito pagar los impuestos a César? ¿Recuerdan? En otra ocasión. Y era el mismo tipo de gente que trataban de encontrar algo contra Jesús, ¿sí? Ese mismo tipo de personas. Tu maestro, ¿es lícito pagar los impuestos a César? Y el Señor Jesús, Él conoce todo, sabe todo, conocía la intención de estas personas. Querían hallar algo para acusarle. Si decía que sí era lícito, le iban a acusar de traidor a la nación, porque estaba bajo el imperio romano esa tierra. Y si decía sí, hay que pagar el impuesto a César, le iban a acusar de traición, y si decía que no hay que pagarlo, iban a ir a acusarlo al imperio romano con los romanos. Está diciendo que no paguemos. O sea, querían hallar algo contra él. Y al final Jesús, sabiendo eso, responde: den al César lo de César y a Dios lo de Dios. Y ya no sabían ni qué decir ni qué responder. Entonces aquí vinieron estos, se encontraron con Pedro. El Señor Jesús ya estaba dentro de la casa y le dijeron: ¿tu maestro paga los impuestos? ¿Tu maestro paga los impuestos? Pedro en automático responde: sí. Ahí si usted lee se va a dar cuenta que él dice que sí. Pedro respondió que sí. No se sabe si la respuesta fue en automática, porque Pedro sabía: lo están persiguiendo los saduceos, los escribas, los fariseos, y llegaron: ¿tu maestro paga? Sí. Y se metió Pedro. O sea, no se sabe si realmente él respondió en automático porque sabía los perseguidores que estaban ahí, o era algo que sí realmente hacía constantemente el Señor Jesús. No lo sabemos con exactitud, solo Pedro responde con rapidez. Y el día de hoy les voy a hablar de 3 cosas que aprendo de este pasaje, que voy a compartir con usted y que usted debe tener presente. ¿Qué es lo primero que aprendemos sobre esta historia, hermano? En primer lugar, que Dios provee lo que necesitas. Diga al que está cerquita a su lado, si tiene alguien a su lado: Dios provee lo que necesitas. Dios provee lo que tú necesitas, dígale. Y si no tiene alguien a su lado, dígase usted mismo: Dios me provee lo que necesito. Dice el verso 25, estamos en Mateo 17, verso 25. Él dijo sí, Pedro dijo sí, y al entrar a la casa Jesús habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: no, pues de los extraños, ellos cobran, a sus hijos no les cobran impuestos, de los extraños. Jesús dijo: sí, ¿verdad? Están exentos los hijos, ¿verdad? Lo primero que vemos es que el Señor sabía lo que acababa de suceder afuera de la casa, cuando se topan con Pedro. Porque en cuanto entra, Jesús saca el tema en automático. Dice: y Jesús habló primero antes que Pedro dijera: llegaron a cobrarme impuestos y me dijeron que si los pagabas. Antes que Pedro dijera algo, Jesús ya lo sabía.
Jesús sabía lo que acababa de acontecer allá afuera. Los reyes, ¿de quién cobran los impuestos, Pedro? ¿De los extraños o de sus hijos? Y yo creo que todos nosotros hubiéramos respondido igual. No, pues de los extraños, de la gente de allá, de sus hijos no les cobran. Los hijos están exentos, ¿verdad? Nosotros hubiéramos dicho, sí, Señor Jesús, están exentos ellos. Vea cómo el Señor Jesús ya sabía lo que había acontecido allá afuera de la casa, que habían venido a cobrarle los impuestos, ya sabía que llegaron con Pedro. El Señor sabía todo. Ya sabía lo que le habían preguntado Pedro. Lo que le quiero decir, hermano, hermana, es que Dios sabe lo que le acontece a los suyos. Dios sabe lo que ha pasado contigo, tu situación por la que tú estés pasando, estés batallando. Él la sabe, ¿sí? Él la sabe. Él sabe cuando algo llegó y un problema y te quitó la paz. Él lo sabe. Él sabe cuando llegó algo de repente y te incomodó. Y Él sabe. Y precisamente porque Él sabe, usted debe vivir confiando en Él. Porque Él sabe por lo que tú estás pasando. Y usted confía en Él porque Él ya venció. Y nos queda confiar en Él. Así que el Señor provee, hermano, para ese pago de 2 dracmas por persona. Se cobraban 2 dracmas por persona en ese tiempo. El Señor proveyó lo necesario. No dio todavía de más ahí y no dio de menos, sino lo que se ocupaba en esa situación, en ese problema. Muchas veces, hermano, Dios le ha suplido lo necesario y usted lo ha vivido. Y ya usted ha obtenido lo que necesitaba precisamente para ese momento. En ocasiones ha necesitado para la gasolina y Dios le ha suplido por lo que necesitaba para esa gasolina, ¿sí o no? Para ese momento, esa situación que la que usted estaba pasando, ahí está el Señor. Y ha logrado salir adelante. En ocasiones ha necesitado para comprarle algo a su hijo, a su hija, que le pidieron de repente en la escuela. Ahí está el Señor, de repente le suplió y no sabe ni cómo, pero él le compró eso que ocupaba para la escuela, para resolver ese problema que usted ocupaba y salió de esa situación. ¡Sas! Dios le suplió lo que necesitaba. Y sabe algo, hermano, Dios sigue supliendo y sabe de qué tiene usted necesidad. Y Dios sigue obrando y Dios sigue dando. Usted confíe en su provisión. Confíe siempre en que Él le provee. Recuerda, hermano, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, aproximadamente 1 millón de personas, más de 1 millón de personas salieron de Egipto. 1 millón de personas aproximadamente. Otros dicen que eran 2 millones porque si eran 600,000 hombres, si iban mujeres, niños, aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto hacia el desierto. Y si uno pone a analizar, hermanos, usted, la mente de uno así como que ¿qué va a comer 2 millones de personas en el desierto? Agua para 2 millones. ¿Cuántos somos en Tijuana? ¿2 millones y medio? Se fue el agua 5 días y todo el mundo estaba loco, ya quieren ir a tirar al gobierno. 2 millones de personas, hermano, en el desierto. O sea, ¿se pone usted a pensar el problemón grande? Pero Dios obviamente sabía la necesidad y lo que iban a necesitar ahí en el desierto. Dios sabía que ocuparían ese sustento y Dios les iba a proveer alimento, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano. El día 15 del mes segundo, después de la salida de Egipto, o sea, en el mes segundo, pasaron todo un mes comiendo de lo que ellos sacaron de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y se dirigió al desierto de Sin. Allí en el desierto todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón y le reclamaron: mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, mejor hubiéramos muerto allá. Y le reclamaron porque tuvieron hambre. Allá sentábamos a la olla de la carne y comíamos pan hasta saciarnos. No dice que comían carne hasta saciarnos, ¿verdad? Se sentaban a la olla de la carne, le daban su pedacito de carne y órale, 2 kilos de tortilla para cada quien. Comíamos pan hasta saciarnos. Vean qué tremendo. Ustedes nos han sacado este desierto para matarnos de
le dijeron a Moisés y Aarón, pero dice el día 15 del segundo mes. O sea que todo el primer mes estaban subsistiendo con lo que sacaron de Egipto, con lo que llevaban de Egipto. Y llegó el segundo mes, el día 15, y ya no hay alimento, y empiezan a hablar y a querer también hacer una revolución contra Moisés y Aarón. Empezaron allá en Egipto, allá en Egipto estábamos mejor, allá comíamos mucho pan hasta saciarnos. Ellos estaban viendo su gran necesidad. Es como si dijera el pueblo, hermano, Dios quería cambiarle su mentalidad, pero ellos querían seguir viviendo con mentalidad de esclavos. Ellos querían seguir viviendo, ellos no les importaba, mejor regresamos a Egipto, y no les importaba que eran esclavos. Querían seguir viviendo así. Entonces el pueblo empezó a hablar contra Dios. Contra Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente empieza a tener ese espíritu de contienda contra Dios? Empiezan a extrañar su antigua vida. Estaba mejor antes de ser cristiano allá afuera y no se daban cuenta que eran esclavos allá, que estaban en prisiones allá. Allá parecía que me iba mejor. No te iba mejor, al contrario, estabas condenado. Allá nos sentábamos a la olla de la carne y comíamos pan hasta saciarnos. O sea, le daban su pedacito de carne y, como les dije, coman toda la tortilla que quieran. Realmente comían puro pan. Dios le responde en esa ocasión en el verso 4. Dios le responde, creo que es Éxodo 16, Adriancito, verso 4. Es que no apunté el capítulo. Verso 4 dice: Dios les dijo, les voy a hacer llover pan del cielo, les voy a dar pan en la mañana, carne en la noche, pero como era un pueblo quejoso, voy a dar hasta que se hastien y le salga la carne hasta por la nariz, así. Les voy a dar pan por la mañana y carne en la noche. Pero digo, nuestro Dios siempre es un Dios de orden. Ese es nuestro Dios, Dios de orden, porque Él les da indicaciones. Es bien difícil que el cristiano siga indicaciones, y Dios les da indicación de lo que Él les va a dar, pero les dice, lo van a hacer así. Les da una indicación. La porción del día solamente, les dice, la porción del día solamente van a tomarla. Les estaba enseñando Dios que Dios les iba a suplir su necesidad. Les estaba enseñando que les daría pan en la mañana de una manera sobrenatural. Les estaba enseñando que debían a depender de Dios, a confiar en Él. Si Él los sacó de allá, los va a sostener en el desierto. ¿Se dan cuenta? Si Dios te sacó de esclavitud es porque va a hacer algo maravilloso contigo y te va a sostener. Aunque veas una tierra de desierto, suple nuestro Dios de una manera asombrosa. Y uno debe aprender a confiar en Él. Usted, hermano, debe entender que su provisión viene del cielo. Su provisión diaria viene del cielo. Usted debe entender que su bendición viene del cielo. Usted debe entender que Dios le va a dar lo que necesita. Debe aprender a decir: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Ese es el que dijo Abraham. ¿Recuerda Abraham? Cuando Dios le dice: ven, sacrifícame tu único hijo. Se levanta muy de mañana, levanta Isaac, agarra el burrito, un criado, sube la leña y vámonos. Ahí van al monte a donde lo iba a sacrificar. Todos recuerdan esa historia, ¿verdad? Y cuando llega al monte Moria, ahí le dice al criado: que espérate, ahorita regresamos. A llegar Isaac, el burrito, sube la leña, el burrito, y van al monte, subir el monte. Y llegan al lugar y empiezan a acomodar todo para el sacrificio. Y ahí Isaac, un muchacho, niñas, un muchacho de 16 años, más o menos, le dice: padre, pues aquí está la leña ya toda lista para el sacrificio, ya encendimos, aquí está el fuego listo, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Él iba a hacer el sacrificio. El muchacho le dice: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham, el hombre de fe, voltea: Jehová Jireh, Jehová va a proveerse un cordero que es sacrificar.
indicación. Le dijo, ven y sacrifícame a tu hijo. Atender su indicación. El pueblo no entiende indicaciones. No le gusta obedecer indicaciones. Imagínese usted, les voy a dar este ejemplo, que dijera Dios, mañana salgan al campo y va a haber maná del cielo. ¿Ustedes creen que no va a faltar? Nunca falta. El que va a llegar con una cajuela y una pala y va a empezar a aventar. Dios le está diciendo, solo la indicación del día vas a comer. Y no va a faltar el que lleve 3 canastas y eche 3 canastas. Y no va a faltar el que lleve una caja y voy a llevar para toda la semana y todo el mes. La gente no entiende indicaciones. Ese es el problema. Que Dios le dice, vas a tomar la porción del día. Vas a tomar la porción del día. Y luego, eso es lo que luego falta. Que el cristiano tiene indicaciones. Porque, no, ¿ya comiste? Sí, faltan más. No hay más, espérate. Atiende la indicación. No vino mi primo de mi amiga porque no pudo venir, pero le puedo llevar. Espérate, la indicación fue que esperaras. Hay que atender indicaciones porque la bendición de Dios sigue fluyendo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Repártanle ustedes. Cuando multiplicó los panes, ellos obedecieron y estaba fluyendo y se estaban multiplicando los peces, estaban multiplicando los panes, atendieron la indicación y Dios iba proveyendo todo lo que necesitaban. El Señor les dio una indicación que tomaran la porción para ese día. Iban a tener diario pan nuevo, no iba a ser pan viejo, no iba a ser pan malo, no iba a ser pan de una... Diario les iba a dar su pan. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? No, pues, la porción de... No, pues más. No, pues más. Y dice la palabra de Dios que se les hacían gusanos a lo que habían guardado. Se les echaba a perder lo que habían guardado por no atender la indicación. Dios suplía lo necesario. Dice el verso 20, Hechos, si era Éxodo 16, verso 20. Pero ellos no lo obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente. Vean cómo no obedecieron. Dios les daba lo que iban a necesitar para ese día y no obedecieron, sino que dejaron para el día siguiente. Dice, y crió gusanos y se apestó la comida. Y por eso Moisés se enojó contra ellos. Dios les daba su porción exacta. ¿Qué necesitaban? Que no les iba a sobrar ni faltar lo que comía esta persona. Satisfecho quedó. La comida era un milagro, hermano. Era una comida especial. Tal vez había alguien bien robustote y le daban una porción chiquita, y al comerla ya estaba satisfecho y lleno porque Dios estaba haciendo un milagro con la misma comida. Y el que estaba delgadito a lo mejor le daban más, pero se la acababa. Y es como si hubiera comido, o sea, lo que necesitaba el cuerpo de la persona, Dios lo estaba dando. Pero la gente no entendía la indicación. El pueblo tuvo que aprender a obedecer la indicación porque se le echaba a perder lo que tomaban de más. Se les hacía gusanos. Cuando obedece las maravillas de Dios, hermano, se siguen manifestando de una forma sobrenatural. Les digo, diario vas a tomar una porción, pero en el 6º día, como nadie va a trabajar, vas a tomar 2 porciones el día anterior. ¿Y qué sucedía? El milagro de Dios por atender la indicación. Ya mañana era el 7º día, no se trabajaba, tenían ahí sus 2 porciones, comían la de hoy, y esa que se dejaba para el otro día no se hacía gusanos ni se apestaba. Pero los demás días que querían tomar 2 porciones, sí se les echaba a perder. Vean cómo el que atiende las indicaciones, Dios hace algo maravilloso, asombroso, asombroso. Y siguen viendo las maravillas de Dios de una manera sobrenatural. Pero en 40 años en el desierto, 40 años, y Dios dándoles todos los días pan nuevo, maná nuevo, todos los días. Si usted lee la escritura, a los que leen se van a dar cuenta que cuando llega Josué y entra el pueblo a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, que ya no están en el desierto, dice, y cesó el maná, porque ya estaban en la tierra prometida.
Ya estaban en la tierra que Dios les había entregado. Ya no necesitaban, ya no estaban en el desierto. 40 años el Señor dándoles eso, el maná. Y era dice que era como una semillita. ¿Han visto las ¿cómo les dicen? Alegrías con mielecita. Algo de ese estilo, así era, que diario veía en el campo y la gente salía. Las maravillas de Dios. Pedro fue y obedeció la palabra del Señor Jesús, la indicación de él. Dice Mateo 17:27, que el Señor Jesús le dijo: echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y abre la boca y vas a hallar un estatero, una moneda ahí. Qué tremendo, ¿no? Tal vez alguno de nosotros hubiera dicho: no, es imposible. Tal vez uno de nosotros: no, ¿cómo voy a ir al mar, agarrar la barca, irme, preparar la de estas para pescar, no sé cómo se llame, y luego aventarla y estar ahí esperando un buen rato? Y el primer pez que salga, Señor, lo voy a abrir y va a tener adentro esa moneda. O sea, tal vez nosotros, no, este está loco, tal vez hubiéramos pensado, ¿no? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo dentro de su boca va a tener esa moneda? Tú obedece al Señor y mira sus maravillas. Tú obedece la Escritura y mira cómo Dios suple sorprendentemente. Tú obedeces las indicaciones que están aquí en la palabra y mira lo que Dios mira obrando diario en tu vida. Sacó un estetero, hermano, equivalía a 4 dracmas. ¿Se acuerdan que por persona se tenía que pagar 2 dracmas el impuesto? Cada persona pagaba 2. El Señor Jesús le dijo: vas a sacar para pagar el tuyo y el mío, Pedro. El estetero equivalía a 4 dracmas. O sea, Dios suplió lo necesario, lo que ocupaban para ese día, para ese problema, para ese momento. Y usted analice y va a darse cuenta: Dios me ha suplido exactamente tantas veces para lo que ocupaba ese día, en ese momento, en ese instante. ¿Sí o no? Amén. Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, hermano, hermana. Dios sabe lo que usted necesita. Antes de que llegue a pedírselo en oración y en ruego, Dios suple. Pero no piense que porque Él sabe no le va a pedir. Acérquese confiadamente, decirle: Señor, necesito esto, paso por esto, ocupo esto otro. Acérquese confiadamente. Piense en este momento. Vamos a hacer un ejercicio. Piense en este momento. ¿Qué necesita? En este problema, en esta situación, en este instante. Ahora respóndase de corazón. ¿Ya lo pensó? Ahora respóndase de corazón. ¿Atiendo las indicaciones? ¿Lo estoy obedeciendo? También quiero que entienda, hermano, que muchas veces Dios no te da exactamente lo que necesitas. Muchas veces hasta te da de más. ¿Por qué? Para que abunde en toda buena obra. Porque así dice la palabra. Y siempre lo leemos, por ejemplo, en las ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego decimos: para que sobreabunde en toda buena obra. Para que Dios supla, dé y sobreabunde. Es sobreabunde. Una vez mi esposa les dijo: a veces sientes que tienes poco y dices: no, quiero ser de bendición hasta que tenga mucho. Y ella les enseñaba: no, a veces también en lo poco hay que dar. Y va a ver cómo Dios no se queda con nada. Dios bendice, hermano. Dios da, Dios multiplica. Usted tiene un Dios que multiplica, que da. Entonces lo primero que aprendemos es que Dios suple lo que necesitas. Confía en Él. Confía en Él. Diga al que está a su lado: confía en Él. Dios suple lo que necesitas. Amén. ¿Qué más aprendemos de esta historia, hermano? Lo segundo que aprendemos es que el Señor Jesús lo hizo para no ofenderlos. Recordemos que cuando entra Pedro, el Señor Jesús ya sabía lo que había pasado afuera. Recordemos eso. Y le pregunta a Pedro luego: ¿qué piensas, Pedro? ¿Los reyes de la tierra, sus hijos pagan los impuestos o es la gente normal? No, pues la gente normal, sus hijos no. Bien has respondido.
Los hijos están exentos. O sea que como hijo del rey, nuestro Señor Jesús estaba mostrando, estoy exento. Pero para no ofenderles, Pedro, vamos a pagarlo. Ve al mar, saca un pez, ve al Señor Jesús. El Señor Jesús les estaba haciendo algo para no ofenderlos. Lo que se quiere hacer, hermano, en esta enseñanza es que no se quiere ser piedra de tropiezo para estos cobradores que iban llegando, iban a decir: mira, tu maestro no paga, y así quieres que lo sigamos. Mira, tu maestro no paga, y así están hablándole a toda la gente. No quería ser algo de tropiezo para la gente, para que no digan y no sea vituperado la predicación o el evangelio, para no tengan obstáculo estas personas que tal vez van a escuchar la predicación y se van a convertir. Y son tiempos, hermano, donde hemos visto muchos obstáculos en el evangelio. La gente ya no quiere aceptar invitación porque ha visto que el evangelio se ha vituperado. Invitamos a personas y el evangelio está vituperado. Y he escuchado usted ese tipo de comentarios de que no hombre, pura pedidera a los pastores. ¿Ha escuchado ese tipo de comentarios, verdad? No, ahí no, ¿para qué nomás piden diezmo? ¿Han escuchado ese tipo de comentarios? Es porque el evangelio se ha vituperado, porque ha habido gente que se ha dañado el evangelio y se ha enterado la gente, y cuando invita ya no quiere la gente. Han encontrado un tropiezo. ¿Para qué hay puro robar? ¿Para qué hay pura mentira ahí? ¿Para qué? El evangelio se vitupera. Me dijo una hermana, Adela José, la última vez que vinieron, me dijo: se pusieron a un lado, güey. Ya ve cómo son entre los mismos. Ya no venimos. Porque el evangelio se vitupera y la gente haya tropiezo. Ha habido obstáculos dentro de las iglesias, sí, porque no se ha aprendido a ceder. Hay hermanos que no alcanzan cierta madurez y hay que ceder para que sigan avanzando y siga llegando la palabra y alcancen cierta madurez y ya comprendan ciertas cosas. Yo soy una persona bien paciente, hermano, que cedo mucho. Y a veces lo hago para que no haya obstáculo el evangelio, para que vaya aprendiendo, vaya comprendiendo con el tiempo, vaya avanzando, ya entiendo por qué hacen esto, ya comprendo por qué hacen esto, y vaya avanzando y no haya esa piedra de tropiezo, o no se sientan ofendidos, como dijo el Señor Jesús. Pero para no ofenderles, Pedro, ve y págalo, hazlo de esta manera. Estamos, hermanos, estudiando la carta de Corintios, tremenda los viernes, la carta de Corintios, una iglesia llena de problemas, donde había partidismo: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo pertenezco a este grupito, yo pertenezco a este grupito. Estaban desunidos, tanto problema ahí en Corintios, lo estamos estudiando los viernes. Está bien interesante los problemas grandes que había ahí. Y Pablo le escribe a la iglesia para tratar de resolver todos los problemas. Y va y le lee la carta, ahí delante de todos, lee la carta el que fue enviado. Y ahí Pablo les dice: ¿qué es eso que están diciendo? Yo soy de Pablo y yo de Apolo. Imagínense el grupito que estaba por allá de Pablo que decían eso, y el grupito de allá que estaba de Apolos que decían eso. Y se lo están diciendo. Y luego el que tenía una esposa que no debía tenerla porque no era algo debido, y también lo están leyendo y delante de todo, y delante de ahí está él. Imagínense que hubiera dicho la gente: puro rocazo. Desde hace 2000 años ya se decía eso. Pero Pablo lo que trata es de que al contrario, únanse. Pero a veces la gente pone más atención en el problema que en el mensaje de mejor únanse.
La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 6:2 sobrellevar las cargas unos sobre otros, sobrellevar las cargas unos con otros. No significa que vas a cargar tú el problema del otro, porque a veces así piensa la persona que va avanzando, que va iniciando, que se le debe resolver toda la vida. A veces así se piensa. Vamos a orar como iglesia, vamos a ayunar como iglesia, vamos así. Sobrellevar las cargas unos con otros, vamos a orar, a ayunar, a aconsejar, escucha la palabra, pero la misma persona debe poner su empeño, la que tiene el problema. Debe poner su empeño. Ok, vamos a orar contigo, sí, ahí estás tú también orando. Vamos a ayunar contigo, ahí estás tú también ayunando. Ok, vamos a hacerlo contigo, ahí estás tú también congregándose, porque he conocido, sí, oren por mí, luego voy, tengo este problemón. Sí, ayuden por mí, luego voy, tengo este problemón. Y a veces se halla tropiezo, y a veces la gente, uno es tan paciente. ¿Recuerda a la parejita que venía ahí? Que venían de por allá, desde abajo, no recuerdo. Nomás viendo a ver qué le daban, qué es que, a ver quién le apoyaba, a ver quién, nomás. ¿Sí? Y se le ayudó y se le apoyó en especies, luego se le dio despensa, luego se le ayudó en lo económico, se le ayudó. Pero cuando ya se le tiene que esforzarse, venga a orar los martes, venga, congréguese los domingos, venga, ¿dónde están? Porque a veces el que viene iniciando, sí se le apoya, sí se le ayuda y se le va, pero es como un límite, pues. ¿Qué le dijo Pablo al que tenía esa mujer que no debía tenerla? Sáquenme a esa en la iglesia. Qué tremendo Pablo. Todos están ahí, dice, sáquenmelo. Qué tremendo Pablo. Y sí lo sacaron. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo esa persona ahí en la iglesia? Y oía la palabra, y escuchaba de la palabra, y estaba ahí en la palabra. ¿Y cuánto tiempo fueron pacientes ciertos hermanos maduros con esa persona? Debió haber sido un gran tiempo. Hasta que ya. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Al principio se ayuda, no solo en lo económico, no solo en especie, no solo en palabras, o sea, somos pacientes. Después de la brigada social, cuando vino una persona con su niño que tenía cáncer, un bebé, ¿recuerdan? Que oramos por él y luego le marqué la semana y que ya estaba bien, ya el doctor dijo que ya no tenía, creo era cáncer el bebé, no sé si recuerdan. Y nada más vino una semana y en la siguiente le dijo a mi esposa, aquí dan leche para los bebés, porque ocupamos. ¿Dónde está la persona, pues? ¿Dónde está? No está. Entonces la misma persona debe esforzarse a buscar de Dios. Somos pacientes, cedemos para no ofender, pero hay ese tiempo de gracia en el que se aprende, se aconseja. Pero la persona debe seguir adelante, esforzándose ella misma. ¿Y qué es lo tercero que aprendemos del Señor Jesús sobre esta enseñanza de Pedro? Que Pedro iba a recordar siempre ese milagro, hermano. Ahora imagínense, sale Pedro, obedece, va, avienta, no sé si la red como pescar varios peces o nada más avienta para sacar uno, abrirle la boca y encontrarse con la moneda ahí. Y un milagro asombroso, un milagro que suplía, un milagro que resolvía el problema. Y fue de una manera que nadie esperaba. Es como cuando el Señor Jesús le dice al ciego de nacimiento, que el Señor Jesús escupe en tierra, hace lodo y le pone en los ojos, vete y lávate en el estanque, corre. O sea, algo que no espera, va ese lado y ya sus ojos nuevos, milagro. O sea, ir a sacar algo de un pez y adentro va a estar esa moneda, es algo que no esperas. Asombroso. Y nuestro Dios sigue supliendo de una manera asombrosa y muchas veces lo ha hecho con milagros asombrosos. Y muchos de nosotros hemos visto su milagro. Yo no sé si los que recibieron milagros en su dentadura de plata y oro y limpieza, no sé
si al irse a lavar los dientes y verse recordará eso. Y siempre va a estar presente eso. Oh, un día me pasó esto en mi vida, no sé, lo que Dios hizo en mí, no sé. Pero ahora imagínese a Pedro, pasó el tiempo, el Señor Jesús muere, resucita, ahora ellos salen a predicar, andan viajando por la tierra y seguramente él, como su oficio de pescador, de vez en cuando y hace hambre, voy a ir a pescar. Al rato seguimos predicando, iba, reventaba la red, se iba a acordar de ese día. Un día el Señor Jesús le dijo, saqué el pez y una moneda adentro. Siempre se iba a acordar del milagro. Pedro, siempre se iba a acordar. Y lo que le quiero decir a usted hoy es que usted siempre recuerde que el Señor ya le suplió una necesidad atrás y por lo tanto lo puede hacer ahora también. Hace rato le dije, piense lo que necesita ahorita, en la situación de ahorita, ¿qué le hace falta ahorita? Ahora recuerde, cuando Dios le ha suplido antes, le ha hecho un milagro antes, le ha dado antes, y lo puede hacer ahora, y confíen. Y confíen. Póngase de pie, vamos a orar. Había una necesidad ahí, tenían que pagar eso y el Señor Jesús suplió lo que necesitaban. Piense ahora qué tiene que pagar o qué falta en su casa. Piense qué falta, qué necesidad tiene ahorita, salud, financiera, qué necesidad tiene usted ahorita, piénsela ahorita. Y ahora recuerde antes su necesidad y cómo Dios le suplió de un milagro. Y ahora pasa aquí, yo sé, confío en ti, que en esta necesidad de ahora tú me vas a ayudar. ¿Sí? Pasa aquí. Adelante, vamos a orar.